Adelante. Señores, muy buenos días. Aquí estamos en este jueves 4 de mayo, 4 de mayo, 4 de agosto. Me fui muy atrás, caray. 4 de agosto, ya en el octavo mes del año, un mes que antes era de vacaciones, las vacaciones escolares en agosto. Hoy día no sé cómo está el asunto, creo que las universidades salieron una semana y luego regresaron y con los calores, con las lluvias, se presentan algunas enfermedades del estómago. Se recomienda no comer cosas callejeras porque se descomponen fácilmente. Todavía prevalece, no sé si esto tendrá alguna razón de ser aún en la modernidad o en la posmodernidad o en la posverdad. Prevalece este criterio de que los meses sin R no hay que comer pescados ni mariscos. Este será el último mes en el que esa prohibición o esa idea, Ujú. ese precepto tiene lugar. No lo sé. Cada uno es libre de hacer lo que se le pegue su regalada gana en este país todavía, gracias a Dios. Aida Manso, muy buenos días. Solito Montiel, muy buenos Hola, días. Hola, Doctor buenos ¿cómo Víctor días. estás? Gómez, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Les voy a pedir que sean breves para que nos dé tiempo tocar varios temas, pero el ejercicio nuevamente lo ponemos en práctica y yo aprovecho el tiempo para pincharle a mi cafetera y hacerme mi café. Ok. ¿Qué temas traen en la bolsa? ¿Qué temas traen a flor de piel? ¿Qué es lo que consideran ustedes que debía de ser el tema principal de hoy? Bueno, yo rápidamente quisiera comentar porque me causó muy buena impresión ayer la rueda de prensa o conferencia, como se pueda manejar, de Katia Chazarreta. Primero me impresionó su juventud. Estoy viendo que tiene 27 años. Está jovencísima, ¿no? Pero además con una simpatía muy agradable, muy sencilla. No, y me causó una impresión bastante favorable, una muy buena impresión. Pero me llamó mucho la atención cómo se dirige a las mujeres, ¿no? En base a su propia experiencia, planteando todas las cosas por las que ella, las dificultades y las discriminaciones por las que ella ha pasado. Esto sobre todo me asombra en función de que se trata de una mujer joven. Y a lo mejor nosotros de nuestra generación, nosotras las mujeres, decimos, pues sí, hubo mucha discriminación, hubo violencia de género, hubo muchas cosas, ¿no? Pero que esté pasando en personas jóvenes, sí me parece alarmante, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí en ingeniería? Tú no eres de. Cuando pensamos que esto ya se había superado durante cuánto tiempo aquí en México, ¿no? Cuando había una o dos mujeres en ingeniería, si eran así vistas, o en arquitectura, y eran muy mal vistas, ¿no? Y que esto esté sucediendo en la actualidad, pues sí me llama mucho la atención, ¿no? Eso por un lado. Pero lo que más me gustó de ella fue la forma en que les habló a las mujeres, diciendo, van a seguir teniendo muchas dificultades, sigan luchando por todo aquello que quieren, pero sobre todo la parte en la que les dice, escúchense a ustedes mismas. Lo que ustedes quieren hacer, háganlo, no lo que les están exigiendo ni la sociedad, ni la familia, porque además decimos muchas veces cómo la familia influye, ¿no? En las decisiones de cada quien. Entonces, este llamado a escucharse a lo que desea ser una mujer me parece demasiado importante, ¿no? Eso me gustó mucho, me dio una impresión muy bonita, muy agradable, una mujer muy sencilla, ¿no? ¿Cuándo, Básicamente cuándo fue eso? No, yo no, fue no lo sé. ayer en la tarde. ¿Pero qué fue? Fue una reunión en la que ella estuvo hablando de su experiencia, estaba con Claudia Sheinbaum, que supongo que fue en el gobierno del distrito de la Ciudad de México, Ah, porque, es que yo no solo veo lo de aquí. porque la que lo encabezó fue Claudia, ¿no? Sí, acto de precampaña. No, no, no. Ya había ido a visitar, vino a México, Katia, y fue en la mañana, a las 11 de la mañana se reunió con Andrés Manuel. Y más tarde fue esta conferencia que dio ante un público bastante numeroso, ¿no? Está bien.
Pues Es mira, asombroso, ¿no? fuiste de las pocas que se enteraron, porque yo no No, me yo no enteré la de vi eso. tampoco. Como de costumbre. Sí, no, yo la verdad, yo después de las 3, ni picho, ni cacho, ni bateo. Olito, No, pues esto me hace pensar lo que dice Sara, muy interesante porque sí es asombrosa esta chica que ha pero logrado. ese es tu tema. No, va a No, ser un comentario. es un No, es que comentario lo que estaba. los comentarios me gustaría después para ir Ah, dando bueno, cuenta, ok. porque si no ya nos marcó En el ejercicio agenda de los temas. Aida. Vale, vale. Bueno, yo había estado, me ha llamado la atención un tema desde hace tiempo, es un tema interesante, por lo menos a mi juicio, es el hecho de que nosotros tenemos la idea de que vivimos en la realidad y cuando vemos, por ejemplo, el pensamiento de los niños, el pensamiento infantil, decimos que es un pensamiento mágico, porque pues creen en edades tempranas en los Santos Reyes, en Santa Claus, en tantas y tantas cosas que son pura fantasía, ¿no? Entonces se supone que cuando somos adultos dejamos de pensar o de imaginar o de tener mundos imaginarios y la fantasía ya quedó atrás y tenemos que volvernos realistas. Sin embargo, lo que a veces no tomamos en cuenta es que el mundo el mundo adulto también está plagado de fantasías, nada más que son fantasías y juegos ya de adultos. En especial las fantasías que a veces no recapacitamos en el hecho de que son muchas y muy grandes, nada más que como sociedades convenimos en que esas fantasías son reales y se nos olvida que solamente son esos, son fantasías. Por ejemplo, la fantasía de que si yo tengo más dinero soy mejor, eso es una fantasía, ¿no? Pero convenimos socialmente en que eso pasa y lo vivimos como algo real. Estructuramos una sociedad esa creencia que es solamente fantasía, porque si nosotros pensamos en el dinero, por ejemplo, que es otra fantasía enorme, basado en lo que dije hace rato del mundo de fantasía, por ejemplo, tenemos un billete y decimos vale 200 pesos, vale 1000 pesos o 500, según sea la denominación, y pensamos que eso es real, pero nada de eso es real, solamente es un papel pintado donde otra vez hemos convenido todos socialmente en que vale eso, ¿sí? Regulado por una organización financiera o el banco de cada país. Pero muchas veces sabemos que qué sustenta un billete de 200 pesos, qué hay atrás de un billete de 200 pesos. Y muchas veces es pura fantasía, ¿no? Entonces, creemos que si nos ataviamos de cierta manera, somos mejores. Si alguien está ataviado de otra forma, vale menos. Entonces, no nos damos cuenta que de veras la sociedad humana es en gran medida un mundo de pura fantasía y lo increíble es que nos organizamos y vivimos nuestra vida. Es más, muchos problemas de tipo psicoemocional, social, están fundamentados en fantasías catastróficas. Por ejemplo, no tengo dinero, no valgo. Una persona, por ejemplo, en este caso una mujer, se divorcia, soy fracasada, porque terminar un matrimonio es un fracaso. Eso también es algo estructurado socialmente, pero también es una fantasía. Lo vivimos como real, claro que lo vivimos como real, pero tendríamos que poner comillas en todo término que signifique lo real, porque precisamente, por ejemplo, en la psicoterapia, cuando nosotros cambiamos la perspectiva o la manera de mirar un hecho, cambia, aunque el hecho siga siendo el mismo, pero nuestra perspectiva ya es otra y entonces, por ejemplo, en el caso de un divorcio, pensábamos que yo era una persona fracasada y de repente, al paso de las sesiones terapéuticas o a veces por sí misma la persona va mejorando su estar consigo misma y dice, no, pero pues, ¿cuál fracaso? En realidad para mí fue un éxito, que gracias a Dios de que me divorcié de la Fustán, de ese canalla, o de esa también, igual. Y entonces nos damos cuenta que todo era producto de lo que elaboramos en nuestras mentes y que socialmente combinamos eso, interaccionamos con esas fantasías, pero seguimos siendo tan fantasiosos como los niños, pero ya de manera adulta, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque cuando nosotros vamos más allá de las fantasías, podemos elaborar fantasías, pero quizá más saludables, más eh, adaptativas y que nos pueden brindar una vida mucho mejor que las fantasías
horrorosas con que el promedio de la gente vive. Por ejemplo, tengo un carro mejor porque vale 700,000 pesos, entonces valgo más. Eso es pura fantasía, ¿no? Y alrededor de todo eso elaboramos mundos y elaboramos y organizamos toda una sociedad, ¿no? Está bien. Me parece interesante. Ese tema da para mucho. Para Doctor mucho. Víctor Gómez, te oigo con tos rara. Sí, medio raro. Ando con alergia como siempre. Soy alérgico. ¿A la Oye, pobreza o a la riqueza? Pues es que cada quien su realidad según Olinto. Realidades y fantasías. Es como lo queramos ver. Pero en estas realidades y fantasías, algo que me llamó la atención es la expresión que hace Adán Augusto López, secretario de gobierno, a las Permíteme que madres me de ponga de pie. desaparecidas. No, ni te pongas de pie. Yo me quito el sombrero que no tengo, pero me Sí, lo sí, quito. yo estoy de Espero acuerdo. no, yo tampoco confío en usted al haber un No. reclamo. Eso es lo de menos. El Espérame. Por eso. la actitud. Sí, entonces, no sé, en este gobierno veo, y nada más quiero en este momento puntualizar de Adán Augusto López en su expresión, en donde siento a los personajes muy alejados de la población, del dolor de las personas. Realmente no hay una empatía, pareciera, de estos nuevos políticos. No les interesa lo que les esté sucediendo, me importa solamente mi puesto y a dónde llegue yo. No sé si sea una realidad o fantasía, pero es lo que estamos viviendo los mexicanos. O sea, ya no nos escuchan. Y esto es muy grave para el progreso de un país y yo creo que el vivir en paz. O sea, lo que le suceda si hay asesinatos, si hay robos, siento que la autoridad ya no nos escucha. Y eso es muy peligroso. Si ya no atendemos a las instituciones, si no respetamos a las instituciones y hay expresiones en ese sentido, pues cada quien le va a dar la interpretación, porque pareciera que lo que estamos viviendo es como lo que dicen los abogados, la ley es interpretativa, pero lo que sentimos y lo que vivimos los ciudadanos es muy distinto. Pareciera que el dinero es malo y no es cierto, o sea, yo creo que es necesario para vivir, para estar en paz, el bienestar, para lograr lo que debamos de lograr y cada quien vivirá como quiera. Pero yo creo que el dinero no es malo porque nos ha llevado a tener alimento, a tener Sí, una casa, pero a eso qué tener... tiene que ver con Adán Augusto. Sí, No. quiero decir, estamos muy alejados de esto. O sea, quiero decir, yo creo que los políticos tienen que ya acercarse más a los ciudadanos y cambiar sus expresiones, porque también encuentro no me importa lo que tú sientas. ¿Pero Entonces, yo pasó creo que hay algo o mucho. por qué, A ver, Víctor? espera. No A entendí ver, por qué dices eso. ahorita, espérate, tranquila, como yo No, tampoco. nada más preguntaba que nos pusiera en Yo contexto, tampoco me pues. enteré de la visita de la chica esta. Entonces, a ver, Víctor, acaba de decir. Sí, no, lo que quiero decir, la expresión que tuvo este político Sí. hacia las madres desaparecidas. ¿Cuál? Entonces, O es sea, una voy a expresión. ponerla, la voy a poner. Por favor, Yo le para que como mujeres mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, que platique. Ya platicamos con ustedes. Yo le voy a ver, señor. ¿Usted confía en mí? Bueno, pues yo tampoco confío en usted. A ver. Por eso mi hermano confía en las autoridades. Yo necesito papel, Por eso. con firma y sello. A ver, yo le voy a firmar y le voy a enseñar lo que yo, usted y yo quedemos. Así de simple el asunto. No entendí. Hay una recomendación, si me permiten, era el tema, curiosamente, uno de los temas que yo quería tocar, porque la comisión, se los voy a poner para que no vean que lo invento, porque luego me dicen que de dónde saco la información, pues traigo mías bajo la manga. Desde la comisión, no sé qué quiere decir todo esto. La CMDPDH, o sea, es la Comisión de Derechos de la Persona y Derechos Humanos o algo así de la Ciudad de México. Lamentamos el arrogante pronunciamiento del secretario de Gobernación, Adán Augusto. Hacemos un llamado a colocar
los esfuerzos del Estado en pro de la verdad, justicia y reparación en favor de las familias de las víctimas y de desaparición. Y aparece el documento que le mandaron al señor Adán Augusto, que pues no es muy amable. Dice: señor secretario, desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Asociación Civil, nos encontramos profundamente indignados ante la insensible, arrogante y lamentable respuesta que el día de hoy dirigió ante distintos grupos y colectivos de madres y familiares de personas desaparecidas que ejercían su derecho a la protesta y a exigir verdad, justicia y reparación, derechos que se traducen en obligaciones del Estado mexicano que como servidor público usted representa. Cabe recordar que las violaciones graves a derechos humanos que estas y muchas otras víctimas han sufrido y continúan sufriendo en México han sido cometidas en muchas ocasiones por el Estado mexicano o con la tolerancia, apoyo o aquiescencia de sus agentes y que además han sido plenamente reconocidas oficialmente por el actual gobierno. Ahí está el documento, lo pueden leer en las cuentas de Twitter, está en redes sociales. En el penúltimo párrafo dice: no omitimos señalar que la Ley General de Víctimas tiene como eje rector al principio de buena fe, el cual exige que todas las autoridades del Estado presuman la buena fe de las víctimas. Esto es, obliga a que las autoridades confíen en la palabra de las víctimas y no las criminalicen o responsabilicen por su situación. En ese sentido, consideramos que su actuar frente a la razonable petición de un grupo de víctimas no solo es abiertamente infame y reprochable, sino que es violatorio de la propia Ley General de las Víctimas. Por lo anterior, hacemos un respetuoso llamado al órgano interno del control de la Secretaría de Gobernación a realizar una investigación sobre las posibles faltas administrativas. Además, hacemos un respetuoso llamado a la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que se acerque a las personas agraviadas a ofrecer sus servicios de representación, no solo para atender la situación de desaparición forzada, sino para asistirles en la posibilidad de presentar diversas acciones legales contra la Secretaría de Gobernación, dice el documento de esta entidad. El asunto pareciera minúsculo para algunos, es un asunto sumamente grave, porque esto yo hubiera podido escuchar así a Díaz Ordaz, hubiera podido escuchar así a Fernando Gutiérrez Barrios, quizá se va ahorita algún otro de estos, a Carlos Trujillo, en el caso poblano. O sea, el despreciar el reclamo de las personas que estaban allá afuera y que no es el primero, porque señores, el fin de semana en la gira que hizo el presidente fue lo mismo. ¿Sí lo vieron ese? No, ¿qué pasó? Oh, nomás ven lo que les conviene. Le reclamaron al presidente en su gira por Yucatán un grupo de mujeres que en la foto el presidente y el gobernador y los funcionarios les dan la espalda para la foto y atrás están las señoras con los cartelones gritándoles. Y el observador dice: les reitero, abrazos, no balazos. Y una señora que estaba indignadísima le grita: pues ven a abrazarnos. Se los voy a buscar ahorita porque la verdad sí vale la pena. Este asunto, oigan, la arrogancia creo que no es un atributo de un político que tenga futuro. ¿No les parece? Yo creo que de ningún político Porque debiera ser. Claudia Sheinbaum no ha caído en estas trampas y le han protestado y le han gritado y cosas peores y no ha reaccionado así. Marcelo Ebrard creo que tampoco no se ha ido por ahí, pero este señor sí se le salió lo tabasqueño. ¿Cómo ven? Yo no escuché bien el audio, la verdad, pero no dudo que sí haya tenido una actitud arrogante, pues, A ver, pues mal para él, mal para él, porque ahorita precisamente pues están empezando a prepararse ya los motores para el despegue de las campañas, ¿no?
Te lo Entonces, pongo ahorita, de nuevo, te lo sí, pongo de nuevo. porque el audio estaba muy mal, muy mal. No, No no, no. alcancé a Aquí escuchar. el público No alcancé a escuchar. el público lo que pida, no tenemos Venga, problema venga, con A eso. ver, venga. si es que no está Déjelo muy... oír. Yo Shh, le- silencio. nosotras, como mujeres, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, que platiquemos. Ya estoy viajando como ustedes. Yo le voy, a ver, señor. ¿Usted confía en mí? Bueno, pues yo tampoco confío en usted. A ver, Parecido. a ver. Por eso mi hermano confía en las autoridades. Escúcheme. Yo necesito papel, Por eso. A ver, confirma y sello. a ver, yo le voy a firmar y le voy a enseñar lo que yo, yo quedé. Nosotras, como mujeres, mexicanas, le solicitamos de verdad que nos reciba, que platiquemos. Ya estoy viajando como ustedes. Yo le voy, a ver, señor. ¿Usted confía en mí? Bueno, pues yo tampoco confío en usted. Parecido. Por eso mi hermano confía en las autoridades. Yo necesito papel, Por eso. confirma y sello. A ver, yo le voy a firmar y le voy a enseñar lo que yo, yo quedé. Bueno, 2 veces te lo puse por si no lo escuchabas bien. No alcanzo a oírlo con claridad, se oye muy mal, ¿eh? Pero no, sí, espérame. ¿Te No, acuerdan de no. los changuitos estos que uno se tapa la boca, otro se tapa los ojos, y otro se tapa los oídos? No. El que no quiere oír no escucha. No, pues Y no es estoy que el audio, predicando, o mi acaso estoy predicando querido en el Jesús, el desierto. audio es muy malo, el audio es muy malo, malísimo. No con eso quiero decir y desacreditar lo que están diciendo ustedes, ni Víctor ni tú. Y no dudo que haya tenido una actitud arrogante, probablemente, pero muchas veces, y eso para cualquiera, incluso para declaraciones de la misma oposición, muchas veces se descontextualiza una declaración. No, Ah, está el video en las redes sociales, nomás puse el Sí, pedacito donde le sí, pero contesta. es un pedacito, Está bien, incluso en el video que está pusiste, bien, pero está insisto, bien. pero Óscar déjame hablar, Aguilar, Óscar déjame usted Aguilar y hablar, tú, déjame promotores de usted, Adán Augusto. déjeme usted hablar, Aida y yo, promotoras de Claudia Sheinbaum. no, Víctor Gómez, no no, sabemos todavía por quién se está va a bien. inclinar. espérame. No ha terminado Linto, déjenlo No, pues que no hablar. dejas hablar, mano, pues no. Pues es que no oyes, el que no No, quiere escuchar, no escucha. o ustedes oyen lo que quieren escuchar. Está muy mal el audio. Es exactamente al revés. Pero espérame, yo insisto, porque te digo, nada más oyen lo que les conviene escuchar. Yo dije, subrayo, hago relieve. No dudo que haya tenido una actitud arrogante y eso va en contra de él porque apenas están empezando a moverse las corcholatas, ¿sí? ¿Sí? Pero también debemos poner las cosas a veces en duda, porque no olvidemos que ahorita cualquier cosita se aprovecha para tirarles con todo. O sea, es el gobierno más criticado en todo en la historia. Porque Ya ahorita salió el defensor de la no, 4T, sí, pero es que claro, no yo soy estamos el hablando de feminista, la 4T, estamos hablando, pero Adán Augusto es parte de pusimos el este caso feminismo. de la actitud, solamente Y de la actitud de este señor y de lo que dice vuelvo a, la vuelvo a comisión decir, esta de vuelvo a decir, mexicana de yo no defensa y dudo, promoción de los derechos humanos, sí, Asociación Civil, yo nada ni la más. conozco, no porque sea asociación independiente ya son blancas palomas. No caigamos en esos engaños, por favor, o en esas toreadas. Seamos cuidadosos, solamente digo, invito a poner un poco de duda, Está pero no bien. dudo que la haya tenido, pues sí, y eso obra en contra de él. Pues A mal ver, por ahí él. te voy a poner otro audio, a ver si este sí lo oyes bien. Pastaba en el prado una vaca que al tiempo que vio cómo se acercaba un zorro, vio caer del nido un pajarito que no sabía volar. Maternal, la vaca defecó encima del pajarito para ocultarlo a la vista del zorro. Pero el pajarito empezó a decir pío, 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 y el zorro, alertado, escargó entre la caca de la vaca, cogió al pajarito entre sus dientes, se lo llevó al río, lo lavó, y cuando estuvo limpio se lo zampó en un plis-plas y siguió su camino. La fábula tiene moraleja. No todos los que te cubren de caca son tus enemigos. No todos los que te la limpian son tus amigos. Y mientras estés cubierto de mierda, nunca digas ni pío. Bueno, los audios no son muy claros. Tú lo oyes claro porque estás allá,
Yo ahorita aquí se oye entrecortadón, yo lo oigo así. Pero insisto, de veras insisto. Yo dudo de todos. Yo no le voy a Marcelo Ebrard, aunque es parte del movimiento, no pertenece a Morena. Tampoco a Claudia. Claudia ha tenido actitudes muy arrogantes también, y yo la he visto. Ha habido gente que la quiere entrevistar, dice, no, yo tengo mis propias fuentes. Digo, ¿qué es eso? ¿Qué actitud es esa? Con la prensa, pero como no es López Dóriga, no es de los grandotes, entonces no les da entrevista. Eso a mí se me hace muy arrogante. ¿Sí? Entonces, yo el único en el que confío, y a veces no estoy de acuerdo, es en Andrés Manuel. De ahí en fuera, la verdad. Ahora, fíjense si esos de Morena. Ahora, en el PAN, ¿quién? En el PRI, ¿quién? No, Pero yo por eso dije, cuando lo escuché, me parecía Díaz Ordaz o Fernando Gutiérrez ah, Barrios o Carlos Trujillo en Puebla hace muchos años, o no. así personajes oscuros del pasado, donde se sentían los dueños del Estado porque ellos eran los secretarios de gobernación, los importantes, y con esas actitudes me parece que poco se contribuye al reconocimiento de que las cosas que hacen las hacen bien, pero bueno. Mándanos el link por Sí, WhatsApp. mándanos el link para que Ya No, lo podamos ¿para hice. ver. qué? No lo van a escuchar bien. No, Mejor búsquenlo ustedes. por eso para buscarlo bien. Búsquenlo, Pues búsquenlo. yo creo que sí, porque Oye, va a ser escándalo. tampoco vieron nada de lo que pasó sábado y domingo en las elecciones internas de Morena. Pues de lo poquito que vi fue muy El lamentable. robo de urnas, el acarreo, la compra de votos, la quema de las urnas, los batazos, los golpes. Sí, Nada de eso vieron tampoco. sí, muy lamentable, terrible, terrible. Pero el que no puede en lo poco, no puede en lo mucho. Y Bueno, como diría la fábula esta de cuando estás cubierto de caca no digas ni pío, pues acuérdense la frase de la huaca, dos cagados no se huelen. sí, eso es muy discutible. Eso es muy discutible porque no es negro ni negro o blanco, o sí o no. Es muy discutible y tiene muchos recovecos. Pero muy Oye, Claro, lamentable, donde ocurrió muy lamentable, terrible, terrible, terrible. ¿alguien cuando vio vi la algo expresión, de lo que pasó en Morena? ¿Alguien vio algo o no votaron? Pues mira, no vi videos, pero sí comentarios acerca de lo que ocurrió y fue muy lamentable. En los lugares donde pasó, que por fortuna fue mucho, muy poco comparado con la totalidad, pues es lamentable, es terrible. Y no olvidemos que Morena ha cometido el error de aceptar gente pues de muy dudosa reputación, candidatos que acababan de salir de otros partidos, que son verdaderos advenedizos, son trepadores, no sé, y que no dudo que haya una serie de intenciones perversas también para desacreditar el movimiento. Saben muy bien, eso ha ocurrido en la política toda la vida, ¿no? Meter gente, infiltrar gente y luego desestabilizar, romper, reventar. Pues eso es clásico, ¿no? Así que podemos irnos con las apariencias, pero eso que pasó en los lugares donde ocurrió, pues es terrible, lamentable, sí le dan y desacredita mucho a Morena si lo vemos superficialmente, ¿no? ¿Cómo ven? mira, yo creo que el problema es expresiones como, ay, sí, nada más fueron algunas cosas menores lo que sucedió, aunque no fuera real. Lo que yo sí veo son manifestaciones y tú como terapeuta cuando le recomiendas a una señorita que cuide y que observe las expresiones del novio y dices, tú te vas a dar cuenta cuando es violento a través de una actitud, una expresión. Y eso lo puedes recomendar siempre, ¿no, Olinto? Cuando yo veo expresiones en los políticos, digo, ah, caray, vamos despacito porque esas expresiones dicen mucho de una persona y más en los momentos cuando rompen tu armonía y viene la expresión y dices, ten cuidado porque eso es una violencia. Entonces, tengamos mucho cuidado, observemos antes de decidir si emprendes la vida con alguien o no, o si votas por alguien o no. Yo creo que las expresiones dicen mucho de alguien, ¿no? Entonces, sí debemos de tener mucho cuidado. No podemos decir, ay, si nada más te pegó poquito,
si nada más como que te empujó un poquito. No, ¿sí? pero es distinto, es distinto. Yo creo con todo, mi queridísimo Víctor. Son expresiones humanas Sí. y debemos de Mira, tener cuidado. sí, pero es como en una familia, porque tengamos en la familia un tipo violento, no sí que todos son violentos. Si hay una No, pero esa persona sí. no, sí, esa persona ya hay que tratarla o denunciarla o lo que sea necesario, A pero ver, no a toda la familia. les puse la fábula del pajarito, porque yo traía el tema de las fábulas, pero pues ya me lo cambiaron, lo tengo que adaptar, porque tengo la capacidad de adaptación. Fábulas de Desde eso. su charco, una parlera rana oyó cacarear a una gallina. Vaya, le dijo, no creyera, hermana, que fueras tan incómoda vecina. Y con toda esa bulla, ¿qué hay de nuevo? Nada sino anunciar que pongo un huevo. Un huevo solo y alborotas tanto. Un huevo solo, sí, señora mía. ¿Te espantas de eso cuando no me espanto de oírte cómo graznas noche y día? Yo, porque sirvo de algo, lo publico. Tú, que de nada sirves, calla el pico. Moraleja, al que hace algo se le puede perdonar que lo pregone. El que nada hace, debe callar. Las fábulas, creo que seguramente Aida le habrá tocado en la escuela, en primaria quizá, como a mí, el tema de las fábulas Claro. que tenían moraleja, bueno, Ah, las fábulas de Esopo, todo aquello, pero nos ponían a leer y le dejaba a uno una especie de enseñanza, como esta. Un anciano león, incapaz ya de obtener por su propia fuerza la comida, decidió hacerlo usando la astucia. Para ello se dirigió a su cueva y se tendió en el suelo, gimiendo y fingiendo que estaba enfermo. De este modo, cuando los otros animales pasaban para visitarle, los atrapaba inmediatamente para su comida. Habían llegado y perecido ya bastantes animales, cuando la zorra, adivinando cuál era su ardid, se presentó también y, deteniéndose a prudente distancia de la caverna, preguntó al león cómo le iba con su salud. Mal, contestó el león, invitándolo amablemente a entrar. Claro que hubiera entrado, le dijo la zorra, si no viera que todas las huellas entran, pero no hay ninguna que llegara a salir. Moraleja, siempre advierte a tiempo los indicios del peligro y así evitarás que te dañe. Quizá estas enseñanzas coloquiales nos hagan falta para ir entendiendo lo que está pasando, porque esta fábula lo puedes aplicar a los neoliberales, a los inversionistas que no empresarios, porque el empresario crea trabajos, pero el que especula con el dinero en la bolsa o esto pues es un especulador del dinero. Lo puedas aplicar a los partidos políticos, lo puedas aplicar a las corcholatas, a los refrescos que pretenden contener a la corcholata tapándolos, porque las corcholatas, según recuerdo yo, son útiles para dos cosas: para tapar la bebida que tiene gas, para que no se salga, para que no se contamine, y sirven de cuña para las mesas en las cantinas, los bares, los restaurantes. Se usan las corcholatas debajo de la pata para equilibrar. Interprétenlo como quieran, no les voy a dar la fábula de la corcholata porque no se ha escrito, pero tal vez valga la pena que alguien la escriba. Yo ¿Cómo creo ven que esto de es las parte de la, fábulas yo creo que es parte, aplicado a la vida cotidiana y a lo que estamos viviendo? yo creo que las fábulas se pueden aplicar en cualquier contexto, ¿no? De hecho, no me dejará mentir Olinto, en la psicoterapia, Ah, Víctor, sí. es que él trabaja igual que yo en psicoterapia, Olinto. Ah, Ah, ¿ya bueno, ves? yo no soy Luego, médico, entonces. No, luego ahí no, vas. voy a Nos ceder hacen, el lugar ya. Bueno, déjenme terminar. En la psicoterapia se puede utilizar muchas veces las fábulas oh, sí. porque, para interpretar alguna acción de algún paciente, ¿no? Es decir, para no decirlo directo, se lo dices a través de una fábula.
Y ahorita que estás tú comentando esto, Jesús Manuel, me recuerdo cuando era niña que en la enciclopedia venía una sección en el Tesoro de la Juventud, que eran las fábulas. No sé si recordarán, Claro, sí. en cada tomo venía una sección de cuentos, de fábulas, de chistes, de historia, de todo, ¿no? Pero venían las fábulas y ahí venía la interpretación. Entonces, de hecho, es un ejercicio que me parece muy interesante trabajarlo con los niños. A Sí, mí, por lo menos a mí me lo hacía, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir esta fábula? No leíamos el significado, sino, y eso yo lo hacía con mis hijos, ¿no? ¿De qué se trata esto, no? ¿Qué entiendes? Antes de decirle, mire, esto es lo que significa, ¿no? Sino dejar un poquito que la persona piense, que reflexione, no dar todo digerido como se está dando ahora. Entonces yo creo que es uno de los errores en los que se ha caído, que todo está facilito, todo está ahí, y la fábula tiene su chiste, tiene su complejidad. Entonces hay que dejar trabajar la mente también para que se vaya desarrollando todo el aspecto cognitivo, ¿no? Ay, así pero me es. parece riesgoso porque es interpretativo, ¿no? De acuerdo a tus experiencias, esas fábulas. Sí, Quien las claro. escribe tiene su sentido, pero tú le das otra interpretación o lo que quieres escuchar o ver o leer, o entender, ¿no? Así nos pasa en la vida, es interpretativa. Así es. Pero ¿por qué riesgoso, Víctor? O sea, riesgoso porque tú tienes una manera de pensar y yo distinta, entonces cada quien va a tener su opinión y su interpretación. Eso es de lo que yo veo. Lo que yo entiendo es diferente para ustedes, ¿no? Pero oye, yo creo que en la interacción lo que conviene ahí es buscar puntos comunes, puntos de donde, ok, podamos establecer un promedio entre lo que tú ves y lo que yo veo, o entre lo que varias personas, y buscar un punto común, ¿sí? Un equilibrio entre posiciones y poder actuar a partir de ahí los acuerdos, de ahí convenir en algo, porque pues eso sí es cierto, ¿no? Cada quien tiene una manera distinta de ver. A veces son parecidas y por eso se hacen los grupos, ¿no? Y gente que piensa muy similar se une. Digo, De hecho, es como los refranes, ¿no? También. también. Hay que darle su interpretación a los refranes. Y sí tienen, independientemente de que cada quien, igual que la fábula, pueda tener un sentido para sí mismo, sí tiene un sentido general, que es lo que habría que buscar, ¿no? Que es lo general de un momento dado. Porque tanto el refrán como la fábula sí nos llevan a un contexto que nos unifica, no nada más que nos va a distanciar o que nos va a separar, tanto ideológica, emocional o como quiera, ¿no? Sino buscar la unidad, ¿no? Así es, claro, claro. Pero bueno, Como la abuela tenía mucha razón con los dichos, ¿no? Siempre los pronunciaba y siempre se refería a la vida así, y con esa reflexión. Entonces los dichos son sumamente importantes y tienen mucho de sabiduría, ¿no? Y Sí. más interpretado por tu autoridad, que sería la abuela. Claro. y creo que lamentablemente se perdió la bonita tradición, hermosa tradición de leer cuentos y fábulas, ¿no? ¿Quién se acordaba de las fábulas? A ver, esta quizá tenga alguna connotación a los políticos o a A la ver, gente que tiene alguna función pública. Dice, un viejo y un niño viajaban de pueblo en pueblo en compañía de un burrito de carga. Cuando pasaban por el primero de los pueblos, comenzaron a escucharse los rumores de las voces de la gente que decían, vaya par de tontos, tienen un burro y andan a pie por el camino. Al oírlos, el viejo se sintió mal y decidió prestar atención a tales palabras. Entonces subió al niño al borrico y continuaron el trayecto. Al llegar al siguiente pueblo, el niño llamó la atención de un campesino que los habitantes, señalando a los viajantes, comentó: ¿qué niño tan desconsiderado, siendo joven y con energía, permite que el viejo camine y se fatigue? El viejo y el niño se quedaron pensando, así que decidieron cambiar de lugar. Mientras el niño caminaba y el viejo iba montando el burro, llegaron al tercer pueblo. Allí la gente empezó a murmurar: vaya viejo maltratador,
perezoso y egoísta. Lleva al pobre niño caminando incansablemente bajo el sol. Entonces el viejo y el niño decidieron montar juntos al animal. Y así llegaron al cuarto pueblo. Estando allí, un hombre se les acercó y les dijo: ¿Es suyo ese burrito? Sí, respondió el viejo. Pues no parece, a juzgar por la forma en que lo sobrecargan y lo agotan. Deberían ser ustedes quienes cargaran con la pobre criatura. El viejo y el niño se sentaron a pensar y se les ocurrió atar las patas del burro, ensartar un palo entre ellas y montarlo sobre sus hombros para llevar al burro. La gente se quedó sorprendida al ver semejante tontería. Así que siguieron al viejo y al niño. Cuando llegaron al puente más cercano, las voces de la multitud comenzaron a molestar al burro que, haciendo uso de su fuerza, luchó y luchó con las cuerdas hasta soltarse y sin quererlo cayó por el puente abajo hasta caer en el río. El burro se sobrepuso, nadó, salió del río y huyó por los caminos del campo. Solo entonces el viejo entendió que por querer dar gusto a todos, actuó sin sentido común y perdió su bien más preciado. Moraleja: por más que intentes agradar a todos, nunca lo lograrás. Claro. Creo que este se acomoda maravillosamente a todos los escenarios. Sí, sí, tiene aplicación diversa, ¿no? Sí, sí. Bueno, Eso me recuerda a dos hormiguitas que llegan a un lugar y ven que en una mesa tienen a un hombre, ¿no? había Y, fábulas de las hormigas, sí, efectivamente. y entonces ven cómo están abriendo y destazando un hombre, ¿no? Le abren su cuerpo y comienzan a examinarlo. Y entonces esas hormiguitas dicen: hijo, qué malos son los hombres. Se abren entre ellos, se destazan y se van. Al final, en el camino, aparece anfiteatro, ¿no? Y sí es cierto, con razón vieron eso. Pero ellos pensaban que entre los humanos, pues se destazaban y se abrían, ¿no? Qué malos hombres son. Pero era el anfiteatro. Ah, pues, Entonces, a veces vemos esa parte, ¿no? Que a veces vemos como muy cerrado, no sabemos en dónde estamos ni nos ubicamos. Pero bien, son cosas que suceden, no vemos. Oye, Los Victorino, y letreros. no lo vemos en el anfiteatro, sino en la vida real, ¿no? sí, Así es. Pero a veces te vas con una idea muy diferente a lo que es, Es ¿no? destruirse uno al otro, ¿no? Parecería que ahora hay Y, mucho oigan, de eso. no sé si es fábula, pero fue muy famosa en una época el cual. asunto este de, decían de Puebla, pero no, yo creo que tiene mucho más que ver con la vida de todos los estados y de todo el mundo. En esa ciudad en donde para ser alguien había que salirse de la cubeta para poder triunfar, y entonces decían, es que Puebla es una cubeta de cangrejos. Ah, sí, Ah, sí. Los cangrejos los tienes sin agua, sin nada, porque si les pones agua, pues flotan y se salen. Entonces, ¿cómo haces para que los cangrejos no se salgan? No es necesario. El que va subiendo lo jala el de abajo. claro. Y eso en el desarrollo de las sociedades, el desarrollo individual, se ponía como un ejemplo que Puebla era una cubeta de cangrejos. Pero yo lo sabía en general, ¿no? Que es una Sí, característica de los pero vamos, en mexicanos, términos ¿no? generales, políticamente pudiera pensarse, ¿por qué no hay un grupo importante de políticos poblanos? Por decirlo. Tampoco de panistas, tampoco de perredistas, tampoco de morenistas. Los morenistas se pegan con el bat, será porque el béisbol está de moda en este gobierno, pero en otras épocas quizá hubiera sido de otra forma. En fin, las fábulas quizá deberían de tener un poco más de demanda, ¿no? De parte de Sí, los sí. maestros, de los ciudadanos. Era un poco esta parte de los cuentacuentos. ¿Se acuerdan de los cuentacuentos? Ujú. Sí, sí. Había discos que contaban cuentos Sí, claro.
¿Y qué pasa con los Cricri cuentacuentos? ¿Se tenía, dejó de aparte de las interesar? canciones de Cricri, estaban los cuentos de Cricri, no sé si se acuerdan, en los Claro, discos. claro, claro, claro. Que yo no sé si los cuentacuentos, digo, si los cuentos de Cricri, hubo una época en la que se criticaban a los cuentos de Cricri, que no eran precisamente lo más adecuado para los niños. Había ahí interpretaciones como las del Pato Donald, ¿se acuerdan? Ajá, Creo, como creo le era que el Pato Donald. ajá, alguna vez creo que hicimos un programa, Olito, sobre Sí, sí, el sí. Pato Donald. Algo así, creo que sí, alguna vez, no Bueno, recuerdo. es que si te van más allá, todos los cuentos infantiles son de mucha violencia, ¿eh? No Sí, nada más las ¿verdad? canciones de Cricri, todo lo que son los cuentos de hadas que se conocen, es de muchísima violencia. Realmente en todos lados está inmersa, ¿no? No nada más ahí. Sí, eso es muy interesante, ¿no? Porque yo crecí de niño viendo muchos programas, me gustaban mucho las caricaturas y mi hermano y yo veíamos caricaturas que si los vemos con la óptica actual diríamos, wow, eran violentísimas. Pero la pregunta es, ¿por qué yo no me convertí en un tipo violento o mi hermano? ¿Por qué no era un golpeador violento o con ciertas tendencias de ese tipo? No, y es que hay algo muy importante, tener muy claro que eso es la fantasía, tener el cuento, en el cuento se vale todo eso, los monstruos, los que matan unos a otros, pero en el cuento, la vida real, están pues los valores que nuestros padres nos inculcan, ¿no? Claro. Teníamos muy clara la diferencia. En el cuento, sí, aquí no. Acuérdate que hay violencia pasiva, Olinto, Ah, sí, no claro. solamente es activa. Sí, 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 claro, Bueno, pero es mira, para la bueno, si esas reflexión. vamos, los seres humanos somos potencialmente violentos, ¿no? Pero yo creo que eso se mantiene, se regula con los valores que vamos adquiriendo en la familia, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo nuestros abuelos eran analfabetas, ignorantes de muchas cosas, pero muy reflexivos? Así es. Hoy Ujú. terminas con una frase, la tomas como cierta, no investigas, no razonas, no piensas, y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Hoy estamos más letrados, ¿no? Hay más escolaridad. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿por qué la sociedad va hacia ese rumbo? Todo lo tomo como cierto, digo, no sé si es verdad esa noticia o no. No investigo y antes sí se investigaba. ¿Qué Yo es lo que se movió? Interesante, claro, muy interesante eso A que ver, dices, perdón. sí, eso, Eso que dices. eso es, invita a esto que estás diciendo. sí, Sí, yo creo que esto que acabas de decir yo lo había comentado al inicio con lo de las fábulas. Ahora ya no buscamos la reflexión de los jóvenes, ni de los hijos, ni de nadie. Todo es lo facilito, se lo das digerido, casi lo masticas y le das papilla, ¿no? Para que no tengan ni siquiera que esforzarse por masticar. así Todo es es. muy sencillo, ¿no? Yo creo que ahorita precisamente la función, en el caso mío de la docencia, yo ya lo dije en la terapia, que hay recursos que utilizamos, pero en el caso de la docencia yo lo siento con mucha responsabilidad porque estamos con los jóvenes y creo que ahí tenemos una excelente oportunidad para empezar a trabajar toda esta parte cognitiva, todo esto de la reflexión. No darles todo digerido, no es llegas, te doy la clase, no. A ver, aquí hay un texto, ¿qué opinas tú de lo que dice aquí? No es nada más te voy a dar mi interpretación porque yo lo sé todo, yo soy el sabio de la clase. No, vamos a trabajar juntos lo que dice el texto y cada quien va a dar una opinión. Hoy que me da pena invitarlos. A mí me ha pasado mucho con alumnos, al final les hago una evaluación, les pido anónima, bueno, ahora lo hacemos virtual, pero les digo, ¿qué opinan de la clase? Y muchos me dicen, nunca me había atrevido a dar una opinión porque sentía que se iban a burlar de mí. Y ahora que lo hago, sé que sí puedo. Entonces, es aumentar también la autoestima de las personas. Entonces, yo creo que sí tenemos una gran responsabilidad los adultos en todos los medios que nos movamos. Yo estoy poniendo el ejemplo de la docencia, pero hay que invitar a la reflexión, no porque te lo dicen, y yo parto mucho de la duda razonable de René Descartes. Casi con lo que yo empiezo la clase, no puedes ser un buen criminólogo si no dudas. Y no puedes ser un buen ser humano si no tienes la duda razonable. Tienes que probarlo. Si te dicen algo, busca la fuente y de preferencia siempre ve a los clásicos. No te vayas con lo que dicen, que dice, ¿no? Vete al origen
investiga. Yo creo que eso es algo por lo que podemos trabajar mucho en todos los ámbitos que nos movamos. Yo creo que también hay algo que se ha olvidado mucho y que se ha desestimado. Es el entorno ético y moral de las cosas, ¿no? Claro, Y la Uf, moral ya claro. volaron. Entonces, la información sin un entorno ético, por ejemplo, la ciencia sin un entorno ético se puede convertir en un arma letal para un uso diverso, por ejemplo, para hacer bombas, ¿no? La tecnología. Pero la ética y la moral cumplen una función que ahora ya no se menciona porque parecería que en este mundo de tanta libertad, entrecomillado, libertad, lo moral, lo ético, no, eso no, porque no, eso ya implicaría poner reglas o límites, sino la gente debe ser libre, claro. no, no, no. Ahí les van algunas frases para reforzar esto que están diciendo. Si comienza uno con certezas, terminará con dudas. Más si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas. Sir Francis Bacon, un filósofo Claro, claro. británico del siglo XVI, XVII. Sí, Duda claro, siempre de ti mismo hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Luis Pasteur. claro. Es de más importancia para quien desea alcanzar una certeza en su investigación el saber dudar a tiempo. Aristóteles. Para investigar la verdad es preciso dudar en cuanto sea posible de todas las cosas. René Descartes. Así es. José Luis Borges, la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Proverbio griego, el que nada duda, nada sabe. Claro, claro. Así es, así A es. ver, ¿ustedes habrán visto esta foto alguna vez en la vida? ¿Creen que sea cierta A ver, o creen que sea falsa? ¿Dudan de ella? ¿La ven bien? la Nueva España, wow. Eso es lo menos importante. Oh, Ah, caray, ya vi. Fíjate, Wow. ¿se dan cuenta ahora, cómo el enfoque de la visión de las personas en una foto, hacia dónde se dirige la atención? Pero es lo que estoy viendo. ok. Wow. La avenida que antes se llamaba Ávila Camacho, que ahora se llama Palafox, un desfile del 5 de mayo, no, perdón, del 20 de noviembre de 1937. Wow. 1937. El sentido del desfile era de oriente a poniente y la foto es tomada en la esquina del cruce de 5 de mayo y 16 de septiembre Claro, y con la Ávila Camacho y la Reforma. así es. ¿Qué les asombra de esta foto? Pues la bandera, La bandera, pues sí. no la ¿Pero de por qué les México, asombra? 1937. pues porque estaba en pleno Antes de la auge, Segunda Guerra Mundial. Todavía no había guerra, ¿no? Pero sí Antes de estaba el la movimiento Segunda. nacional socialista, pero era la bandera de la Alemania de esa época. Sí, sí, del sí. O movimiento, sea, Claro. era la La bandera. plástica. En Claro. 1937, esa era la bandera de Alemania. ¿Por qué nos asombra? del nacionalsocialismo. No, de Sí, Alemania, de la nación alemana, de la Deutschland. hay que checar, pero Chécalo, chécalo. De la Deutschland, el colegio Humboldt desfila con la bandera alemana y la bandera mexicana. pues sí, no era raro, pues sí. Entonces, pero de entrada uno ve esto, ¿cómo? Pues 1937. Sí, claro. Ujú. No tenía nada de extraño esto en ese momento, ¿no les parece? Y menos en Puebla, yo creo. No, independientemente de Puebla, la nación alemana en 1937 no tenía ninguna connotación despreciativa ni peyorativa de su actividad política o militar. Pues fue anterior a Pues 1937, la guerra empezó en el 39. 39, claro. Entonces, ¿por qué nos 2 años espantamos? antes, claro. Qué Bueno, interesante, ¿verdad? sí, muy interesante. Se veía, A y ver, se veía Víctor, tan ¿cómo ves normal, ¿no? eso? ¿Cómo ves eso, Pues, Víctor?
Pues eran momentos que se vivían, ¿no? Y se aceptaban como tal y no había ningún problema. Pero yo creo que el otro día me llamó la atención lo que mandó Ara acerca de lo que estaba sucediendo en Monterrey. Le iba yo a contestar, pero dije, bueno, primero hay que analizarlo. Es que habla sobre la derecha, ¿no? La ultraderecha. La ultraderecha. Ahí va. De la ultraderecha y todo el movimiento que se viene y a nivel mundial todo esto. Y la reflexión, y hoy está viendo la bandera, siempre nos espanta hoy en día el que se hablen de las ideologías. Y yo tiene semanas que hablo acerca de la ideología, tanto de izquierda como de la derecha, y la reflexión es, yo creo que son buenas, ¿no? Tienen principios, son doctrinas, pero que lo grave sería el fundamentalismo, ¿no? Que eso es lo grave dentro de las doctrinas. Cuando entras ya a un extremo muy grande y crees que es tu verdad y vas en contra de esa misma doctrina, pero que te vas ya a lo más extremo y que ya es una desviación. Digo, yo creo que no son malos los pensamientos y yo creo que respetándonos sería lo más adecuado y cada quien tiene su educación, sus principios y así fueron educados porque no nacimos dentro de la izquierda o de la derecha o dentro de una religión. Yo creo que lo más importante es ese respeto que nos debemos todos y no debemos de poner un punto que llame tanto la atención, sino tomarlo como más normal y respetando a cada ser humano en lo que está pensando. Pero obviamente ese momento de la suástica en ese desfile, pues eran momentos que se vivían y que a nadie espantaba, ¿no? Pero pues vivimos esos momentos. Hoy en día debemos de ser muy reflexivos y continuar y creer en lo que nosotros creemos porque fuimos educados desde nuestras familias así. Pero Pues, fíjate cómo si esta foto la sacas en este momento, toma Uy, connotaciones No, claro. totalmente oh, diferentes. pero hay que tomar en cuenta otros datos también, y no conozco a fondo, pero ya para 1937 Hitler ya había escrito Mein Kampf, o sea, su famoso libro de Mi lucha, ya había expuesto sus ideas. En el libro de Mi lucha es tremendo lo que expone, ¿sí? Y ya estaba muy clara su filosofía de nazi, ya estaba clarísima. Él quería renovar. Pero en ese momento el nazismo no se había declarado como No, un ya el movimiento ya enemigo. estaba, claro que No, sí, claro que sí. no. Ni el Hitler, nazismo ni el fascismo en Italia. O sea, espérate, eso fue no había estallado la posterior. Segunda Guerra Mundial, pero el movimiento nazi Si ya no tenía la estaba, difusión, claro, ya quizá, había escrito mi lucha Hitler, y en la cárcel lo hizo, pero no se conocía, ¿no? ya Casi. estaba, ya la lucha estaba fuertísima en Alemania, porque él quería devolverle la gloria a Alemania después de la humillación que sufrió en la Primera Guerra Mundial. Ya estaba fuertísima, pero también su ideología, también sus grandes ideólogos nazis ya estaban. O sea, ya faltaba poquitito para empezar a estallar, bueno, para que estallara la Segunda Guerra Mundial, faltaba ya muy poco. Así que eso Yo ya, creo que en ya. ese momento era correcto. O sea, no era mal visto, por lo tanto, no generaba ningún problema de Pero que Que no insisto, se conocía mucho, pero pues. la ideología sí, yo creo que la la ideología nazi ideología se sí. conoció tiempo después y ya vinieron los juicios y una serie de cosas ahí de... Oh, oh. Vamos, y me voy a Sí, investigar y vas a ver cómo ya estaba la ideología a todo lo que daba. claro, es la representación del colegio Humboldt, ¿no? Esa era la representación, por eso sale en el desfile. Pero claro. obviamente, y lo tomamos como normal, ¿no? Y en ese tiempo, en el 37, pues tampoco pensábamos la trascendencia de Hitler, ¿no? Y la Claro. Alemania que quería componer. Y decíamos, pues no tiene nada que ver. O éramos muy ignorantes y lo En aquel tomábamos tan momento, tranquilo, ¿no? en aquel momento nadie le daba la importancia a ese tema como después de que empezó la invasión a Polonia, etcétera. Entonces ya se espantaron. Pero en aquel Exacto. momento los ingleses, los franceses, los norteamericanos, la CTM mantenía relaciones con el Ah, claro, nacionalsocialismo alemán. claro, Ávila Camacho inspiraba la formación de los Ujú, ejércitos mexicanos claro, bien, en los bien. claro. ejércitos prusianos.
pero no eran inocentes, ya la ideología estaba, la filosofía Bueno, estaba. hoy estás en un plan que no crees en nada, No, mano. A ver, no, es que de veras, es que creen ustedes que eran tan inocentes. No, señores, no. La ideología nazi ya estaba en pleno auge. Sí, sí, Todo claro. que hubiera contubernio por ejemplo, con Henry Ford, con el mismo Vaticano. No se imaginan ustedes las corrientes subterráneas que había en los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Era una porquería impresionante. O sea, nosotros tenemos una visión muy hollywoodense de la Segunda Guerra Mundial y de los años que precedieron, pero era un horror cómo se quizá, repartieron quizá, del mundo quizá después. según lo que cada uno de nosotros haya leído, quizá lo que cada uno de nosotros haya experimentado. Yo nunca fui a Humboldt, tengo pocos amigos que tengan ascendencia alemana o quizá Fíjense, uno les o voy, les voy a dos. decir un dato nada más. Sin embargo, a mí sí me tocó, yo nací en el 53, me tocaron los primeros años de la posguerra, me tocó el muro de Berlín, me tocó la Guerra Fría, me tocó la parte esta del juicio severo, las películas, los documentales de Nuremberg, todo aquello, los descubrimientos, me tocó ver, leer, y hasta escribir en un determinado momento de Simón Wiesenthal, que no sé si ustedes sepan quién es Simón Wiesenthal, pero bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial hay un personaje dentro de la comunidad judía mundial que recaba dinero para crear una fundación, una organización para buscar a los nazis en el exilio. Y Simón Ah, sí, sí, Wiesenthal sí, fue sí, ya uno de recuerdo, los sí, hombres que más contribuyó a sí, localizar a los nazis que habían huido a Argentina, a Chile, donde se fundó claro, Ciudad Dignidad, por ejemplo. Hay claro, documentales muy fuertes de esto. Los sí, 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 capitales sí, que se fugaron a otras naciones. Y hay estudios interesantísimos sobre los capitales nazis que siguen sí, vigentes, como la familia Krups, que eran claro. los acereros en el momento en el que estalla la Segunda Guerra. Hitler les expropia todo y luego les devuelven eso al término de la guerra, y los señores Krups siguen siendo de los más ricos del mundo. En fin, el Pero, tema pero no era les nazismo, quiero el dar, les tema, quiero el dar un tema dato. era presentarles esa foto para que vieran lo que pasó un día 20 de noviembre de 1937 en esta ciudad, y que seguramente alguien dirá, es un fotomontaje. No, ¿Y si fuera un fotomontaje lo que les puse? pero espérate, les quiero Es dar posible. Sí, un dato de por qué ya para 1937 ya se sabía bien Y la por, ideología y las canalladas que hacían los nazis. Miren, espérate, pero por ¿y si ejemplo, fuera un ¿saben? fotomontaje lo que les Espérame, puse? pero espérame, déjalo hablar. espérate, mira, Nomás para que se den cuenta cómo es fácil o qué difícil es no, manipular a la gente, o no, qué Ah, no, difícil pero claro. es manipular. claro, Eso y más se puede hacer, claro. pero para A ver, 1937 lo que les voy a digo es cambiar de que tema porque hoy están verdaderamente Déjalo hablar a ¿por qué Olinto, no ya dejas te quiere hablar, ver algo. Bolito? bonitas Es que ustedes. insisten en que era muy inocente en el movimiento nazi y todo. No, ¿ustedes saben de la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Saben en qué año se realizó la matanza, la purga del partido nazi? Sí, que fue mundialmente conocida en 1934. 3 años después, si es que es cierta esta foto, se sabía, mira, el racismo y el nazismo y todas esas cosas no llegan así con naditas, ay, qué bonito y qué rosito. No, se sabía ya muy bien lo que son capaces y Hitler y su movimiento, ¿sí? Desde 1934 y mucho antes cuando hizo su libro, ¿sí? Así que cuando llegan acá, la gente de derecha, pues por claro que acuna muy bien las ideas nazis, claro, por supuesto en Guadalajara, aquí en Puebla, no, no eran inocentes y, ay, qué bonito, no, 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 ya se sabía muy bien para dónde iba el asunto, he dicho. Pues Yo te quedé, yo, Jesús como me Manuel, dijeron que hay que dudar, yo tengo mis dudas, pero bueno. Me acordé de esto por el genocidio que se olvida muy fácilmente. Normalmente cuando se habla de genocidio, se habla del holocausto judío, de la persecución a los judíos. Y el genocidio no solamente fue
hacia los no. judíos, fue hacia los católicos. Y en Auschwitz-Birkenau, el pueblo judío, el pueblo gitano, que se conmemora el 1 de agosto, creo, el Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Gitano, que fue, el día 2 de agosto se conmemora el asesinato de 4.300 personas en los campos de Auschwitz-Birkenau, el horror y la persecución en Europa en aquel momento. Hay un libro, hay una serie de datos de los gitanos asesinados, y hubo una ceremonia ayer en Alemania recordando a los gitanos asesinados. Casi nunca se habla del pueblo romaní en relación con la Segunda Guerra Mundial. No. En fin. No, y genocidios ha habido. En esos años hubo otros genocidios de los que se conoce poco, porque, por ejemplo, los millones de personas que murieron en la India porque los dejaron morir de hambre, los ingleses. Millones de personas murieron de hambre por culpa de los ingleses, por sus políticas inglesas. O sea, y les valió un cacahuate. A ver, ¿cómo anda la economía de sus bolsillos? ¿Cómo para qué? Pregunto, ¿cómo está la economía? ¿La inflación les ha pegado? ¿No les ha pegado? ¿Ha servido el pacto Sí. que el presidente convocó? Sí, pues ya no es fácil comprar De aguacate. lo del chipilín, de los tamales de chipilín, ¿eso, la convocatoria no? ¿O a qué te refieres? A ver, opinen. Mira, te voy a decir mi punto de vista en relación a este gobierno. Y lo voy a poner como muy familiar para ver si se entiende. Cuando encontramos a un hombre, ¿verdad? Que se casa, se familia y dice, bueno, ya pertenezco aquí, y que no trabaja, comienza a vender pues, la licuadora, el refrigerador, comienza a buscar dinero, pero no genera dinero ni crea riqueza. Yo veo más o menos así este gobierno. O sea, buscamos dinero, pero sin generar la riqueza, ni los empleos, ni nada. Pero sí comienzo a decir, bueno, pues, ¿qué tenemos por aquí? No, pues tenemos el tocadiscos, ¿no? Y pues velo a empeñar. Y veo así situaciones que digo, yo creo que hay que cambiar este rumbo de este país y hay que planificarlo mejor. O sea, no se me hace que lo que escuché a través de los empresarios, el decir para el 15 de septiembre o 16 de septiembre, hay que hacer una rifa para terrenos que tenemos ahí en el norte por Sinaloa. Y vamos a rifar 250 millones de pesos. Pero ustedes tienen que bonificarme de 20 a 50 millones, ¿no? Para la rifa, para que esto comience a generar. Entonces, me parece como que no es correcto de un mandatario estar haciendo y promoviendo ese tipo de rifas. Yo creo que hay que planificar ¿Pero eso qué como tiene que ver estadista que es, con lo que pregunté? ¿no? O sea, yo te estoy dando mi punto de vista. Sí, El decir, está bien, está bien. ¿cómo vemos No, en cuanto a la yo recesión, en cuanto a se los pongo inflación? porque hoy en la mañana hablé con mi gerente y le dije, oye, chécame si ya el precio de la tortilla en Puebla subió. Porque ayer Pues, en la Ciudad de México la tortilla se vendió a 20 pesos el kilo. Es decir, $1 el kilo de tortilla. Y el tema es que antes costaba 10 pesos, 11 pesos, entonces hoy día la gente que lleva 10 pesos, 50 centavos de dólar, pues te alcanza para medio kilo. La tortilla es uno de los alimentos básicos en Básicos, el tema de la familia mexicana. así Lo que es. asombra es que si en la Ciudad de México cuesta 20 pesos, en otros estados de la República, el precio que se alcanzó ayer fue hasta de 30 pesos el kilo. Wow. Ahí a poco. Entre 27 y 30 pesos según el reporte de esta mañana de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortillas. Nada más para que se den una idea
de cómo están las cosas y cómo no se está controlando el tema de la inflación. Para una familia, la tortilla, los frijoles, el chile, son básicos. Claro. Pueden no comer carne, pero ahí les van datos. La variación porcentual de precios en el mundo y en México, cómo está pegándonos. El gas natural en Europa subió 308%. El Wow. carbón en Europa subió 236%. El gas natural en Europa subió el 108%. La avena 81%, la gasolina 76%, el trigo 62%, la mezcla mexicana de petróleo 57%, el petróleo Brent 53%, la canola el 52%, el café el 50%, el jugo de naranja congelado 42%, el algodón 40%. En términos mexicanos, aceite de soya 35%, maíz 37%, leche 36%, arroz 32%, aceite de girasol 31%, la soya 22%, el ganado vivo 12%, azúcar 12%, ganado de alimentación casi 10%, el aluminio el 5.8%, el oro. ¿Creen que haya subido más el oro que todo lo que les acabo de decir? No lo sé. No sé. El oro 4.23%, ¿A poco? el cacao 2.18%, la carne de cerdo 0.63%, el cobre 2.71% y el plomo 4.63%. ¿Se dan cuenta? Es un asunto verdaderamente, o sea, imagínense un taco sin tortilla. No, Es pues no. imposible. Pues no. Imagínense unos chilaquiles sin tortilla. Imagínense unos huevos rancheros sin tortilla. Imagínense unas enchiladas sin tortilla. Imagínense comer, en términos coloquiales, la cocina mexicana sin tortilla. Y Más luego allá, la comida. el La pan de comida del dulce, mexicano sin el pan de tortilla. dulce en las panaderías poblanas a partir del día 1 subió también. Hay lugares donde la pieza de pan dulce ya cuesta 12 pesos. Oh, Qué terrible, qué terrible. De esto, Entonces el ¿quién tiene la problema culpa? es la alimentación. No, quiero decir, es la alimentación, ¿no? Pues, Todo es lo que hacen es la alimentación. ¿Cuánto te cuesta alimentarte hoy día? ¿Cuánto cuesta mantener una familia? Se ve que ustedes no van al súper, no se enteran. El aguacate llegó la semana pasada o antepasada a 100 pesos el kilo. ujú, sí, 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 por sí. eso El desde al principio aguacate. ya no compro aguacates, o ya no tan seguido. ¿Cómo ven? Terrible. No, Sí, pues ya, pero ya. la idea no es evitar no comer, ¿no? No, pues no O sea, puedes, no pues es la ¿cómo vas a No solución. evitar? puedes, no puedes. No puedes, sino, o sea, ¿qué está pasando cuando ya en el supermercado ya no hay efectivo, si no hay tarjetas de crédito? La cuestión es qué está La pasando. gente se está financiando alimentarse y cuando llegamos a este escenario creo que debían las autoridades, el gobierno, los interesados en la economía mundial y la economía nacional y todo lo que tenga que ver con dinero, que el oro no ha subido en porcentajes como ha subido la soya o la leche o el trigo o la harina. ¡Qué fuerte! Yo creo Lo que que es vital, ¿no? Para hay que, hay, lo diario. hay que preguntarnos, yo por lo menos desde mi ignorancia, qué está pasando en el mundo. Las cosas se están poniendo de una forma en todo el mundo. Lo que está pasando en Europa es terrible. En Estados Sí. Unidos la inflación es brutal. Acá igual estamos yendo, o sea, ¿qué está pasando en el mundo? Algo está sucediendo. Y hay personas como una investigadora española que se llama Cristina Martín Jiménez, que tiene unos textos muy interesantes sobre lo que ella y otros como Daniel Stulin, otro analista ruso, de lo que él llama el estado profundo, de que algo se está gestando en el mundo para llevarnos a algo que, bueno, ahorita parece como teoría conspirativa, pero poco a poco se está dejando entrever que algo va a pasar. Sí, por ejemplo, ya se había anunciado el encarecimiento de todo por la afectación de las cadenas de suministro energético y ya está ocurriendo. Decían que no era posible, ya está ocurriendo. La crisis de los contenedores, por ejemplo. O sea, la guerra de Ucrania con Rusia.
los abastos de trigo, por ejemplo, y de mil cosas más. O sea, pues a México le está pegando durísimo. ¿Y qué viene? Es de pronóstico reservado, ¿eh? Sí, yo creo que hay un problema a nivel mundial. Sí. No es que eso nos va a consolar, ¿no? Pero sí llama la atención qué va a pasar en el mundo, ¿no? Aquí en México vemos que la gente no solamente no se va a alimentar, ya no se va a llenar. Con lo que come, antes con lo que se llenaban era con la tortilla. Ahora ya ni siquiera para eso les va a alcanzar. Entonces, ¿qué va a pasar, no? En todos lados, ¿no? Yo creo que es una situación terrible Sí. porque pues todo está subiendo de manera desorbitada y más en otros lados que acá, no es por defender aquí a nadie, pero lo vemos en Europa, yo creo que es donde está todavía peor el asunto que acá, ¿no? En Estados Unidos está peor. El índice inflacionario es Pero más ¿por fuerte. qué los europeos no buscan venirse a trabajar a México o los norteamericanos? Sino que es al revés, los centroamericanos o los mexicanos buscan irse a trabajar a los Estados Unidos. Todavía creen en el Explíquenme sueño eso. americano. Todavía Si creen en el sueño están americano. peor allá, ¿por qué la gente se quiere ir para allá? Bueno, mi hija que vive allá, ya pronto se va a ir de allá, pues ya no soporta estar allá. Igual como otras personas, el índice inflacionario está ¿En dónde altísimo. está? Ella está en Detroit, en Michigan, y ya pronto va a venir un tiempo a México y de ahí se va a otro país, porque ya no aguantan Estados Unidos. Es terrible lo que está pasando allá. Además, el nivel de inseguridad es muy alto también. Es que ya hay mucho mexicano, ya los contagiamos. Sí, sí, sí. Ay, no. Fuerte. Pues, lo bueno es que nos vamos a poner en peso adecuado, vamos a adelgazar, vamos a quitar la gordura, ¿no? Vamos a hacer un pueblo más sano. Con todo lo que están describiendo, pues llevamos para allá. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Pues bueno. Puras verduras. Pero ¿qué tal si suben de precio y los refrescos bajan? No, los refrescos están encarecidos. Yo creo que hay que cambiar esos hábitos Qué en el pueblo bueno, qué mexicano, bueno. ¿no? Pues, Agüita, parece, aunque agüita. no le guste a Jesús Manuel, pero No, agüita. a ver, no pongas palabras en mi boca. Jamás he dicho que el agua no me guste. Lo que no soporto, lo que no tolero, lo que no permito es que me obliguen a que debo beber determinados litros de agua. Yo bebo agua cuando tengo sed y si no tengo sed, pues perdóname, pero pues no bebo ni agua ni nada. Pero escucharon que me obliguen, o sea, Ah, va contra la autoridad. Oye, Ese es el pero por problema, supuesto no que el voy contra agua. la autoridad. Si no hubiera ido toda mi vida contra la autoridad, no estaría sentado donde estoy. Así No de es el problema del simple, agua. Oye, Vic, así de hasta simple, qué así de punto es simple, cierto hombre. esto No, que no, no. dicen? Oye, Víctor, ¿hasta qué punto es cierto de que mientras vamos avanzando en la edad, podemos estarnos deshidratando y no tenemos sed y empezamos a Sí, tomar menos que agua? Y eso es no se terrible, siente sed, es ¿no? terrible. Ese deseo, ¿sí? Es verdad, o sea, por eso es que no tengo sed, no tomo agua, Ujú. pero sí tenemos que meter 1,5 litros en 24 horas o por lo menos Pero ¿por de qué 12 litro a y 12. medio? ¿Por qué litro ¿Qué y es la medio? ¿Por qué cantidad? no 3? No, porque A puede ver, ser demasiado. bueno, Es ¿y por qué dañino va a ser también. demasiado? Si mi riñón es más grande que el tuyo, si yo peso más que tú, si yo estoy más alto que tú, ¿no será que yo necesito más agua que tú? Es que No, mira, yo voy a la naturaleza. Los perros beben agua cuando tienen sed. Los animales sí, beben agua cuando tienen sed. Las plantas, si sí, te pasas de agua, se pudren y se echan a perder. Como que ahí hay un claro. sentido Ajá. de que yo no sé quién inventó eso de que 1,5 litros o 2 litros. Antes decías 2 litros, ya le bajaste medio litro. Pero No, más en esa proporción, porque va de acuerdo a la cantidad que estamos requiriendo. ya, Pero si tú te pasas de mucha agua, te puedes desmineralizar. O sea, no hay que tomar demasiada agua, porque entonces tus electrolitos o sea, tú comienzan a... estás como una amiga mía que decía, es que a esa no le, ningún chile le acomoda. Ay, Ay, no. Bueno, pues yo los dejo. Oh, yo qué Ya la me también. canción, si falta despido. el principal tema. No, A ver, ¿cómo va la pandemia? es que no, va mal.
La pandemia va mal. Va mal, entonces hay que cuidarse mucho. Sí, Bueno, has oído de más casos. Yo veo que hay mucha claro. gente que se contagia y a los 4 o 5 días, ya porque dio negativo, ya se sale, ya hacen su vida normal y ya andan como si nada. ¿Será Sí, no, correcto 10 eso? días, por lo menos 10 días a 15 Pero, días sí hay que pero, estar. pero no lo hace, la gente ya No, anda no, otra vez lo ha liberada. normalizado. Lo ha normalizado y aunque el nivel de carga viral disminuye para esos 5 días o 6, pero sí hay que tener mucho cuidado para no tener recaídas y efectivamente puedes reinfectarte. Lo que le acaba de Bueno, pasar ya a ves que Biden, Joe Biden se reinfectó. sí, Ujú. utilizó un antiviral que se llama Paxlovid. Es Paxlovid de lo, es de pareciera lo, es de lo más nuevo, ¿no? Según es leí. de lo más nuevo de Pfizer, pero esto no tiene palabra de honor, esta enfermedad. Se suponía que íbamos a controlar muy bien, pero vino como un rebote y dio positivo a los 9, 10 días Biden y utilizaron Paxlovid. Entonces, no hay que confiarse con los antivirales. Pensábamos que sí, pero no. Se está reportando que los pacientes que utilizaron este medicamento pueden dar positivo. Dices, entonces, estamos conociendo la enfermedad, entonces no hay que confiarse, no hay un tratamiento específico, solamente tratamos lo que viene en complicación y como parte secundaria de la enfermedad. Si está, no creo que haya tanta deficiencia de oxígeno, una desaturación, pero sí debemos de ir controlando lo que se vaya presentando. Pero no hay tratamiento seguro, ¿no? Dices, oye, el paracetamol, sí, continúa siendo el paracetamol y observar a los pacientes y no confiarse. Pensábamos que Paxlovid iba a funcionar adecuadamente y que iba a reducir el problema del contagio, pero ya vimos que no, ¿no? Y el señor presidente de Estados Unidos, pues dio positivo y otra vez a la cuarentena de 10 días. En fin, No, entonces ¿qué no se cuarentena de 10 confíen. días, no? El presidente ya está trabajando, ya no tiene ningún, ya dijo que ya dio negativo. Ya dio negativo. Bueno, Sí. entonces, pero hay O que sea, tener es mucho que, es que cuidado. hay ahora un criterio diferente a lo que se tenía hace un año. Hace un año yo caí en el hospital, exactamente un día como hoy, en Sí, la noche. fíjate, Fíjate, ya un fíjate, año, el protocolo era otro. claro, pero Claro, porque era otra sí, cepa muy sí, diferente a la claro, actual claro. y que se ha modificado por todas las vacunas y hemos protegido. O sea, llevamos 4 vacunas nosotros. Sí. Entonces, ahí se ha modificado aun cuando podemos contagiarnos. Y eso no hay que olvidarlo. ¿Sí? Son nuevas cepas, está el Centaurus y está el BA5, que está dando cuadros más fuertes. No el primero Omicron, porque eso decía 5 días y ya vámonos. Hoy ha cambiado todo. Entonces hay que tener mucho cuidado. No sabemos todo el linaje que viene de las cepas, porque hay muchos cambios y no sabemos cómo se vaya a contagiar. Y tener cuidado, ya de una vez dicho de paso, con la del mono, porque ya hay más casos en México, más de 90 casos. Entonces Oye, tenemos que tener mucho cuidado. o sea que habrá necesidad de otra vacuna. Pues sí, Cada año, ¿no? cada Claro. año por lo Por lo menos, pero menos si cada no, año. no hay una inmunidad, ¿sí? Ujú. No hay una inmunidad. Lo que sí Sí. cambiamos fue la mortalidad, la mortandad. Ya Ujú. no vamos a morir, pero sí contagiarnos. Muy bien, pues muchísimas Muy bien, gracias. Ya Yo también me me Ya, tengo voy que a ir, abrir, queridos. vete a ya abrir el acabó. changarro. voy a abrir, exactamente. Tengo que comer. Muy bien, Todos tenemos que comer. Hombre, Pásela bonito. gracias. como, Ay, ay, Eh, ¿Algún otro comentario? pues, Pues no, yo creo que la nada, recomendación que acaba de hacer Víctor sí vale la pena, ¿no? La gente ya se ha empezado a descuidar mucho y hay que empezar a tomar otra vez medidas, no dejar el cubrebocas definitivamente y la sana distancia, ¿no? No confiarse. No confiarse, porque ya la gente está muy confiada, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, sí. Muy bien. bueno, pues Pues sí, también, jóvenes, si no hay otra cosa, vámonos. damos por cerrada la sesión de este día.
Sí. Nos vemos dentro de 8 días. Nos Dentro vemos, de 8 días. primero Dios, dentro de 8 días. Muchas gracias. Buen día. Cuídense, chao. Vaya memoria. A Salacaín le había caído como anillo al dedo el comentario de su compañero de café al momento de opinar sobre una degustación de granos. Unos lavados y otros secados al sol. Los sabores eran muy diferentes, sobre todo el grado de acidez del segundo, el natural. Despulpar el café mediante procesos mecánicos era más rápido, pero le restaba sabor y aroma al producto final. En cambio, extender sobre una superficie al sol las cerezas de café, moverlas para darles vuelta con un rastrillo de madera, aportaban la evaporación del agua del fruto de forma natural. Eso era tan importante, decía Salacaín, como la forma de preparar el café, desde el tostado de grano, el molido, para obtener un express con la consecuente presión atmosférica, el peso del grano, incluso la taza donde se bebería. Todo ello constituía un asunto cultural y un respeto a la naturaleza. Beber café sin artificios, sin trucos. Recordó el aventurero un viaje a Roma hacía varias décadas donde en el hotel le habían ofrecido el servicio de una máquina donde era posible obtener por unas liras un espresso, un latte o un café frío y hasta un mocha se podía obtener. La máquina aquella tenía por dentro unos garrafones de concentrado de café, una especie de miel de café, procesada por supuesto. El dispositivo obtenía la cantidad de líquido necesaria para cada vaso, no taza, y las mangueritas alimentadoras hacían lo mismo. Al espresso le llegaba una pequeña cantidad de agua, a un café largo más agua, a un latte leche en lugar de agua, etc. La comodidad se imponía y el mal gusto también. Al cabo de los años, compañías como Nestlé han desarrollado procedimientos más sofisticados. La mezcla aquella empezó a tener origen. Así se podía seleccionar de entre una cantidad de envases, cartuchos, pastillas, obleas y demás artefactos, la concentración y el grano preferidos para meterlos en una más sofisticada cafetera donde unas agujas perforan el utensilio y le inyectan agua caliente. Esa modalidad de beber café, por desgracia, se va imponiendo. Nestlé y otros ofrecen, como las embotelladoras de cerveza, la cafetera en comodato. El establecimiento paga la luz y se ve obligado a comprar los concentrados, curiosamente, solo de esa marca. La máquina no acepta otros. Salacaín charlaba con su amigo en torno del espresso y recordaba algunas prácticas de los sustitutos, como los llamados concentrados de carnero, de res, de gallina, para mezclarlos con los guisos, para obtener los sabores sin la preparación natural de la reducción de la antigua cocina. Y otros casos, como el de los quesos, por ejemplo, donde la leche de vaca o de cabra es suplantada por el tofu de soya. La base de un buen gelato italiano es la leche, la vainilla natural, a veces el huevo, la paciencia para mover la mezcla, etc. En cambio, un helado se fundamenta en la cantidad de grasa no natural, es decir, vegetal, más barata y más fácil de producir industrialmente. Cada vez hay menos leche de vaca entera en el mercado, la han sustituido por leche de soya. Las angulas de anguinaga, carísimas, se han sustituido por el surimi de harina de pescado procesada. En el mejor de los casos, la harina será de pescado, no siempre lo es. Durante la Segunda Guerra Mundial y ante la escasez de alimentos, la mantequilla, famosa en Francia, fue sustituida por los alemanes por la margarina de otras grasas animales, pero casi siempre de vegetales. La carne no se ha quedado atrás.
Cualquiera de las carnes puede sustituirse por carne vegetal de semillas de trigo mezcladas con almidón o con soya. El azafrán se sustituye en los arroces desde hace mucho con colorantes de otras flores y el famoso E-100, la denominación del colorante amarillo. La lista continuó interminablemente. Hoy se comen cosas parecidas a las reales. Una especie de chiles en nogada fake inunda la alacena. Salacaín recordó aquellas recetas famosas en Puebla por la década de los 40 en el siglo XIX para preparar licores. Algunos comerciantes les llamaban licores compuestos para diferenciarlos de los originales. Aparecían en esas épocas recetas de ratafías, aguas espirituosas, cremas y aceites, donde la infusión proviene de flores, frutas y se complementan con aguardiente de caña y jarabe. Una receta en especial le había despertado curiosidad e incluso alguna ocasión intentó desarrollarla sin mucha suerte. El espíritu del vino, un líquido rectificado en un alambique al baño María, filtrado con un carbón molido y cal viva. El recetario aquel daba cuenta de muchos métodos basados en las experiencias de cómo elaborar el legítimo aguardiente catalán. Otro método era el uso de la cola para licores. Se usaba la cola de un pescado, se dejaba secar, se picaba y se dejaba disolver en vino blanco agitándola constantemente con una vara de mimbre. Luego de disolverse perfectamente se envasaba en botella y se dejaba reposar hasta ser usada para cubrir la manga del embudo y se metía en el recipiente donde se vertería, pasando por la manga, el licor elegido. Con ello se obtenía un producto claro y limpio y se evitaba la evaporización. El recetario contenía las formas de elaborar licor de anís, de grenoble, de duraznos, café, naranja, azahar, uno llamado de Venus, de maíz cacahuacintle, de cacahuate y muchos otros. Por supuesto, también se mencionaba al rompope. Pero esa es otra historia.